Continuamos nuestro ciclo de estudios. El domingo pasado comenzamos a estudiar el Islam. El Islam, aparte de una religión, vimos lo que era. Era todo un estado que dominaba en la vida de los países donde se impone, donde es mayoría. Estuvimos analizando pues el pasado domingo la esencia, de dónde salió, quién fue su fundador, en qué se basaba. Vimos la manera en que él dice que recibió las revelaciones, quienes tuvieron parte en las primeras victorias de Mahoma. Vimos a este hombre qué conceptos lo movían. Todavía no hemos visto, lo vamos a ver hoy, las enseñanzas básicas, los pilares básicos del Islam como religión, como enseñanza. Pero sí vimos comparando, porque es una de las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de estos estudios, es de dónde proviene la historia de en quién creemos. Y ya vimos que Jesús proviene de la Biblia y vimos cuán documentada está la palabra de Dios. Sin embargo, vimos que ninguna otra religión hasta ahora, sus textos sagrados tienen la fiabilidad y la confianza que tiene la palabra de Dios. De hecho, dijimos que las revelaciones de Mahoma, según él, las escribieron personas 100 años después de la muerte de él, y que hay varios escritores y que todos se contradicen, de tal manera que el Corán no fue lo que escribió Mahoma. El Corán lo escribieron personas posterior a él, diciendo que fueron las recopilaciones de lo que él dijo, de los discursos de Mahoma, de las revelaciones que Mahoma dice que recibió, y entonces él la estaba enseñando. Estas personas, más o menos 100 años después de la muerte de Mahoma, fue que empezaron a darle forma a todo este texto que hoy es el Corán, y que mucha gente venera, y que sin embargo cada historia, según la escribió cada cual, tiene contradicción con respecto a cómo fueron las revelaciones y en distintos aspectos de la vida de Mahoma. En esta mañana vamos a estar leyendo, gloria a Dios, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10. Del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vemos una declaración bien clara del apóstol Pablo acerca de Jesucristo. Y vamos a ver si el Islam contradice esta declaración acerca de Jesús, incluso resucitado de los muertos. Él es el que nos va a llevar al cielo, Él es el que nos da la salvación, Jesús. Vamos a ver qué dice el Islam respecto a esto. El domingo pasado dijimos algo también para que usted estuviera claro, porque a veces usted choca con gente por ahí y dice, no, Alá es la palabra para Dios, es el mismo Dios de nosotros, pero que ellos le dicen Alá. Dijimos el pasado domingo que Alá no es nuestro Dios, que Alá era uno de los ídolos que estaban allí en aquel templo de la Kaaba, donde estaban todos los dioses familiares de todas aquellas tribus nómadas de los árabes del desierto. Y que al final lo que hizo Mahoma fue eliminar los dioses de las demás tribus, los ídolos, y quedarse solamente con Alá. Y proclamar entonces que no había más Dios que Alá, que era el de su clan. Recordemos, estamos hablando de la cultura del siglo VII, de tribus nómadas árabes. Lamentablemente, aunque usted no lo crea, el Islam no es otra cosa que aplicar la cultura de unas tribus nómadas del siglo VII a la vida cotidiana de hoy. Eso es el Islam. Porque el basamento teológico tiene que ver con muchas de las cosas. O sea, Mahoma no fue el que promulgó cosas nuevas. Muchas de las prácticas que Mahoma trata de inculcar en las personas ya existían. Lo único que hizo fue elevarlas a un nivel de imperatividad, de orden. Había que cumplirlas obligatoriamente. Las convirtió en obligaciones de todo aquel que se llamara musulmán. Pero muchas de aquellas prácticas ya estaban allí. Vamos a ver algunas de las cosas que el Islam enseña para tener claridad con respecto a las diferencias que tiene con la Biblia. Hay 6 creencias básicas en el Islam. Hay 6 cosas en las que ellos creen. Número 1, creen en un llamado Dios verdadero, pero que no es el Dios de la Biblia. Ellos le llaman Alá. Los musulmanes creen en que el único Dios verdadero se llama Alá.
creen en ángeles, creen en los ángeles, creen que son los servidores de Alá y a través de los cuales Él manda su voluntad. Creen que el mayor ángel es Gabriel, que fue el que se le apareció a Mahoma. Usted ve la copia, ¿no? El arcángel Gabriel fue el que anunció el nacimiento de Jesús. Bueno, para reclamar que Mahoma también es profeta, también el arcángel Gabriel fue el que le dio sus revelaciones. Pero recuérdese que Mahoma nació 600 años después de Cristo, o sea que ya la Biblia estaba escrita completamente y era conocida. En otras palabras, no nos cansamos de repetir, Mahoma copió muchas cosas de la Biblia. Mahoma copió muchísimas cosas de la Biblia porque ya la Biblia estaba allí. Entonces, él habla de ángeles y dice que todos los seres humanos tienen dos ángeles, que son los que escriben. Uno escribe las buenas obras que usted haga y el otro escribe las malas obras. La Biblia no dice que hay ángeles haciendo eso. La Biblia dice que el libro de las obras lo tiene Dios en la mano. Amén. Entonces, seguimos. Profetas. Según ellos, Alá ha hablado a través de muchos profetas a lo largo de la historia, pero el mayor de ellos y el último es Mahoma. Entonces, entre los demás profetas están Noé, está Abraham, está Moisés y está Jesús. ¿De dónde salen los cuatro? De la Biblia. ¿Quiénes dicen ellos que son los profetas anteriores? Ahí usted lo tiene. Noé, Abraham, Moisés, Jesús. Jesús dicen que es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios, que no resucitó, que su nacimiento no es milagroso. Jesús es un profeta más que vino a darle la ley a los judíos, pero que incluso cuando ellos hablan de la Biblia, dicen que está sumamente torcida. Que la Biblia está sumamente torcida porque los judíos la corrompieron. Los judíos, para lograr sus objetivos, la echaron a perder, la llenaron de versículos falsos, de tal manera que hoy usted no puede saber qué es lo que es verdadero en la Biblia y qué es lo que es falso. Por eso no se puede tener la Biblia como un libro verdadero, es lo que dicen ellos. Los libros santos, según ellos, el Corán es el libro más santo que hay. Se cree que es la revelación definitiva de Alá al hombre. Reemplaza cualquier otra revelación interior, incluida la Biblia. Según ellos, tiene las palabras de Alá tal como le fueron entregadas oralmente a Mahoma por el arcángel Gabriel. Contiene 114 capítulos que ellos les dicen las suras. Los musulmanes reconocen la ley de Moisés y los salmos y los evangelios, pero dicen que están totalmente corrompidos por los judíos. Ellos dicen que su libro reemplaza cualquier otra revelación. O sea que entre ellas la Biblia. Para ellos la Biblia no tiene ningún valor. De hecho, son hostiles a la Biblia y cuando algún misionero está entrando alguna Biblia a países musulmanes donde la ley sharia se impone, le quitan la Biblia, la queman, la botan, la rompen, porque ellos consideran que es un libro corrompido. Esas son básicamente las creencias del Islam. Ahora bien, las 5 columnas, perdón que no he terminado, me quedé con los libros. Los libros santos, ya le dije, el Corán. Ellos también creen en el día del juicio. Hay un día terrible en el cual las buenas obras y las malas obras de cada persona serán puestas en una balanza para decidir su destino. O sea que entienden que el destino de las personas se pesará en una balanza, las cosas buenas y las cosas malas. Y según pese las obras es la manera en que o irá al paraíso o irá al infierno. Nosotros no creemos que van a pesar nuestras obras en una balanza, porque nosotros estamos seguros que no somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Tenga siempre muy claro eso. Esta evaluación de lo bueno y de lo malo no va con el pueblo de Dios. Claro, es lógico que el pueblo de Dios va a hacer buenas obras. Evidentemente, eso es claro, ¿no es verdad? Pero yo quiero que usted entienda que usted no se salva por las buenas obras que usted haga. Usted se salva porque Cristo murió por usted. Usted hace buenas obras porque usted es agradecido. Y usted quiere agradecerle a aquel que le salvó, que le dice que haga lo bueno. Pero tenga claro que su vida no está en una balanza evaluando. Porque aún dice el apóstol, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. O sea que si aún siendo cristiano cometiste un error, puedes orar para arrepentirte. No es como tal que todos tus pecados están en una pesa y las cosas buenas. No, mi hermano. El día que me convierto, la pesa del lado malo desaparece. Dios limpia, borra mis pecados y mis rebeliones
cuando yo me arrepiento y las olvida. Así que no hay tal asunto, gloria a Dios. Bien, también el día del juicio es una copia de la Biblia, del juicio ante el gran trono blanco para los perdidos. Si te das cuenta, en el Apocalipsis está el relato del juicio. Y finalmente el decreto de Dios. Ellos creen que Alá dispone el destino de todo y los musulmanes son fatalistas. La frase favorita de ellos es: si Alá lo quiere. En cualquier situación que se encuentre, él siempre va a decirte, bueno, si Alá lo quiere, si Alá lo dispone, y si Alá lo dispone, y si Alá lo dispone. Esa es la frase favorita de ellos. Bien, vamos a ver las 5 columnas en que se basa el Islam. En otras palabras, esto que les dije era como la doctrina en que ellos creen, pero ahora vamos a dar 5 puntos que son lo que ellos les llaman los pilares del Islam. Toda persona que sea buen musulmán tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Número 1, ellos le llaman a la primera columna del Islam la afirmación, o sea, la shahada. Todo buen musulmán tiene que recitar lo siguiente: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Los musulmanes devotos repiten eso diariamente cientos de veces. Diariamente. Ellos tienen que estar afirmando constantemente: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Eso es la primera afirmación, el primer pilar del Islam. Esa afirmación hay que darla constantemente. Segundo, la oración. La oración. A los musulmanes se les exige que tienen que orar 5 veces al día, arrodillados de cara hacia la ciudad de la Meca. Y esto parece muy bonito, pero acuérdense que no le están orando a Dios. Acuérdense que no le están orando a Dios, están orándole a Alá. Quienes han visto el tipo de rezo que hacen ellos, se dan cuenta que es un rezo repetitivo. Orar 5 veces al día. Oiga, eso suena bonito. De hecho, en muchos lugares que entran a otras culturas, pues les es un problema conseguir trabajo. Porque cuando llega la hora, alguien me dijo que le dio gracia porque iba con un musulmán en un taxi que era el chofer y de momento el hombre, ay, espérese un momentico ahí, paró el taxi y se arrodilló, buscó en el norte, el sur, el este, donde estaba la Meca, y ahí tiene pim pam y empiezan a orar y a arrodillarse y el hombre me sentado en el taxi. Para ellos absolutamente hay que orar 5 veces al día y no se te puede pasar la hora. 5 veces al día. Eso suena muy lindo y dijéramos, bueno, si lo hiciéramos para Dios nosotros, pero acuérdese que Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificios. Tenemos que tener muy claro esto. Dios nos ayude a entender que si Dios desea las cosas como ofrenda, como regalo, que nos nazca del corazón, ¿por qué nosotros no tenemos que hacer lo mismo aquí? Usted y Dios, ahí está el asunto, entre usted y Dios. Pero tenemos que entender, cuidado con las obligaciones, porque cuando hay una obligación ya te meten a religioso. ¿Me entiendes lo que digo? En el mal sentido de la palabra. Porque ya es un legalismo, ya no es que te nace del corazón. No, a tal hora hay que hacerlo obligado, Así que tengamos cuidado. Parece muy lindo eso de orar 5 veces al día. Además lo hacen arrodillados hacia la ciudad de la Meca. Porque allí está el templo que tiene la piedra negra. Que acuérdese que aquellas tribus adoraban aquellas piedras que ellos consideraban como piedras mágicas. Hay que arrodillarse y de cara a la Meca. Menos mal que nosotros nos arrodillamos y no tenemos que estar buscando para dónde está el norte, ni para dónde está el sur, ni para dónde está la Meca, ni para dónde está Jerusalén. No, nos arrodillamos y ponemos nuestro corazón en el cielo. La posición no es lo importante es que el corazón esté arrodillado. Por eso, si quiero orar de rodilla, ore de rodilla. Si quiero orar sentado, ora sentado. Si quiero orar de pie, ore de pie. El que hace falta que esté orando es el corazón. Igual que cuando invitan a cantar y mandan a poner de pie, usted se puede poner de pie. Si usted quiere después se sienta, eso no es problema, no está ofendiendo a nadie. Si usted se sienta después porque es ya de edad mayor, pero adore. Mientras estén adorando, adore a Dios, aunque esté sentado, aunque el otro esté de pie o esté arrodillado, no se preocupe.
Yo quiero que usted entienda que Dios lo que está mirando es su corazón, no su posición. Amén. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué esta gente oran apuntando hacia la Meca, apuntando hacia Arabia? En cierto sentido están adorando allá, a un lugar. Adorando a Arabia, adorando a un lugar. No, mi hermano, nosotros adoramos al Rey. Amén. Tercer punto, la limosna. Todo musulmán que se precie de serlo le debe de dar el 2,5% de sus ingresos a los pobres. Todo buen musulmán le debe de dar el 2,5% de sus ingresos a los pobres. Bueno, está bien, felicidades. Ya les dije que toda doctrina falsa tiene cosas buenas y tiene cosas malas, para que estemos claros, amén. Está bien, le quieren dar algo a los pobres y deben de hacerlo, gloria a Dios. Ojalá que lo hagan, no por la obligación que pone el Islam, sino porque les nazca del corazón. Amén. Pero bueno, es un aspecto en cierto sentido positivo el acordarse de los pobres. Cuarto, el ayuno. Los fieles musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol todos los días del 9º mes del calendario lunar islámico, que se llama el mes del Ramadán. En el mes del Ramadán, los musulmanes tienen que ayunar el mes entero. Bueno, esta gente tienen que ayunar el mes del Ramadán, el mes entero, todos los días sin fallar, desde el amanecer hasta la puesta del sol, ese mes entero, todos los días. Alguien me decía que ha visitado estos países musulmanes en el mes del Ramadán y que en los países verdaderamente musulmanes, es un día, ese mes es un mes muerto, no se hace absolutamente nada. Por el día no circulan carros, no, la gente tiene que estar en su casa, porque eso es en la casa, no es en la iglesia, no es en la mezquita. Todo el mundo en su casa, es un mes muerto, allí no se mueve nada hasta la puesta del sol. Pero fíjese que me decían ellos, pero hay un legalismo en esto, porque es como que están obligados ahí, obligados hasta la puesta del sol, pero que apenas se pone el sol, lo que se arma es tremendo. Todo el mundo a comer, a divertirse, a esto, parece una fiesta después de por la noche, para desquitarse del día entero que se la pasaron pasando trabajo. Porque para ellos el ayuno es una imposición, es pasar trabajo, no es estar ante la presencia de Dios, es una cosa obligatoria que le imponen, hay que hacerla. O sea, que Dios nos libre de que nuestro ayuno no sea obligado. Que entendamos la gran diferencia que hay entre el ayuno cristiano para tener autoridad sobre el diablo y sus demonios, para fortalecernos en el Señor, y entre este ayuno obligado, que nos lo demuestra la obligación, porque entonces a las 6 de la tarde todo el mundo sale corriendo a buscar comida, a divertirse, esto, lo otro. Y bueno, quinto punto en que se basa el Islam, el peregrinaje. Se espera de todo musulmán que al menos una vez en su vida vayan a la ciudad de la Meca, que está allí en Arabia Saudita, que es donde está la Piedra Negra, y que deben de ir en peregrinación allí. Hermano, este es un punto que se convirtió en ley del Islam. Mientras el Islam no se expandió más allá de Arabia, era un poco trabajoso, pero no había problema. Pero hoy, ese es un punto muy difícil para muchos musulmanes devotos cumplirlo. Les pongo el ejemplo. Aun cuando el Islam nació en la zona de Arabia, hoy el país musulmán, el país con mayores fieles musulmanes en el mundo, no está en el mundo árabe, está allá en Indonesia, lejísimo, en la isla de Indonesia, donde han habido todos estos problemas ahora, terremotos, tsunami, todo eso. Ese es el país que más musulmanes tiene. Imagínense usted, y ahí la mayoría viven en la indigencia, gente pobre. ¿Cómo esos musulmanes pobres de allí van a venir a la Meca de visita? Y según Mahoma, vaya, es un punto que todo buen musulmán para ir al paraíso tiene que cumplir con esos 5 puntos. ¿Cómo esa gente pobre, indigente, haga la distancia que hay entre Indonesia y la Meca? Es como la que hay entre Santiago de Cuba y Francia, lejísimo. No es que voy a coger un barquito pobrecito y me voy, o nos vamos a pie. De hecho, la mayoría de los musulmanes que viven en los países del Cuerno Africano, de la zona de África o del Medio Oriente, la península arábiga, hacen estas peregrinaciones a pie. Muchísimos mueren en el intento, quiero decírselo. Porque son gente pobrecita que se van a pie, hermano.
La gente pobre musulmana, ciega en su fe, ellos tienen que ir a la Meca. Y usted lo ve cómo van, pero ¿qué cantidad de comida van a guardar para el viaje? ¿Usted se lo imagina? ¿Qué cantidad de comida usted puede guardar? Ah, no, el que tenga dinero, lleva dinero y come en todos los lugares y come en todas las fondas. Y usted sabe, lamentablemente, debido a que se puso eso como una obligación de venir a peregrinar a la Meca. Porque para congraciarse con los comerciantes, acuérdese que dijimos que Mahoma también era comerciante. Para que los negocios de la Meca prosperaran, si obligaban a los peregrinos a venir hasta la Meca, entonces todo el mundo tenía que venir y tenían que consumir hospedaje, comida. Y entonces de esa manera, obligando a todo el mundo a venir, se pensaron en los ricos, pero se olvidaron de los pobres. Alguna gente ha añadido una sexta columna de la fe a estas 5 columnas del Islam, y es lo que se conoce como la Guerra Santa, o sea, la yihad islámica. Y esto es un tema moderno, pero algunos consideran, en definitiva, Mahoma da autoridad en el Corán para conquistar, en nombre de extender el Islam, no de hacer guerra para anexarse países, pero en nombre del Islam él dice que se puede hacer guerra para convertir a todo el mundo al Islam. En otras palabras, el Corán autoriza a los musulmanes a hacer guerra y a conquistar otros países siempre que sea para convertirlos al Islam. Pero esto deja abierto enormemente todo un panorama terrible justificando la guerra. De hecho, se dice que los mujahidines o los guerreros de la yihad islámica, si mueren, van al paraíso. Y el paraíso de los musulmanes es diferente al del pueblo cristiano. En el paraíso, según Mahoma, lo que hay es unas chicas llamadas huríes, las huríes del paraíso, que son muy bonitas, y que todos los guerreros islámicos van allá arriba y van a tener cuantas huríes deseen a su servicio por la eternidad. O sea, es un paraíso sensual, erótico, y esa es la idea del paraíso. Por eso es que usted ve que tantos musulmanes se detonan con una bomba, se ponen un cinturón de explosivo y se revientan tranquilamente, porque su mente está lo que le han enseñado desde niños. Estoy hablando desde niños. Los enseñan en las escuelas que la vida no tiene mayor problema, que si usted muere de hecho, se le da un grandísimo honor a aquel que muere en nombre del Islam o en nombre de todos estos asuntos que a veces lo que se centra es la política dentro de todo esto, lamentablemente. Entonces, ese sexto punto es que el Corán autoriza hacer guerra contra los infieles. De hecho, ya esto se puso en práctica desde hace siglos. Y las guerras de expansión de los sultanes durante el milenio pasado hizo mucho daño. Incluso hay muchas historias, hay muchas películas de cuántas veces estas invasiones, que no eran más que invasiones en nombre del Islam, pero para rapiña, para tomar botín, para tomar dinero, recursos. ¿Cuántos millones de personas han muerto en nombre de estas guerras de expansión del Islam? El sultán Saladino, terrible. Ciudades que fueron exterminadas literalmente. Aún hay un libro que es un relato de Emilio Salgari, quizás algunos jóvenes lo vieron en película, en aventura que lo han dado aquí o en el libro, El Capitán Tormenta. ¿Alguien vio El Capitán Tormenta? Pero El Capitán Tormenta es una recreación de Emilio Salgari de lo que sucedió realmente en Chipre. Cuando los musulmanes ocuparon Chipre, que era de mayoría cristiana, y la conquistaron, la ciudad de Famagusta. Y allí se narra todo cómo ocurría. Ahí usted puede leer en el libro de Emilio Salgari los postulados de los imanes. El imán es el líder espiritual de ellos. Imagínese usted si ahora yo, que soy el pastor de ustedes, le digo: arriba, vamos a hacer guerra porque tenemos que imponer el evangelio en Cuba. Y a todo el que se oponga, me lo pasan por la espada. Están autorizados. Exterminen, maten, que Mahoma es el que lo ordena. Eso es la frase que decía cada imán y que sigue diciendo todavía. Porque eso está en el Corán.
La palabra clave que usaban los imanes, la frase era esta: exterminad, matad, el profeta lo ordena. Con esa autorización y una espada en la mano, la famosa cimitarra, que es la espada de los musulmanes, de los sarracenos. Imagínese usted que no harían. Muchas ciudades fueron conquistadas, muchos cristianos y judíos. Recuérdense del domingo pasado que dijimos que cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, allí había una comunidad fuerte cristiana y judía, y que él trató de acercarse a ellos diciendo que él era el profeta y apóstol, pero que ellos lo rechazaron. Y al rechazarle los cristianos y los judíos, él les tomó un tremendo odio, y cuando se fortaleció, hasta el día de hoy ese odio contra los cristianos y contra los judíos ha seguido. De tal manera que Mahoma mandó a degollar muchísimos cristianos cuando él estaba, y judíos, sobre todo judíos, cuando él estuvo vivo. Y la historia a lo largo de los siglos nos ha venido a probar que lamentablemente, debido a estas yihad o estas guerras santas, ellos le llaman la guerra santa y con eso es justificada, pues la gente puede matar y hacer lo que le venga en gana en nombre del Islam. Dios nos ayuda y nos libre. Qué bueno que nuestra fe no es con una espada. Cristo conquistó al mundo con su amor, no con ninguna espada. Así que Dios nos ayude. Bien, ¿por qué hay diferencia entre el Islam y el Evangelio de Cristo? El Islam enseña que Dios está por encima de todo hombre y que no se le puede conocer, que Él va a enviar a la gente al paraíso o al infierno según Él decida. Y dice que Jesús fue un mensajero de Dios, pero no el Hijo de Dios. Los musulmanes niegan que Él sea el Dios todopoderoso que vino en la carne. O sea, ahí está la primera cosa problemática. Los musulmanes niegan la divinidad de Jesús, pero nuestra Biblia lo dice bien claro que Jesucristo es Dios. Así que ya chocamos. Para aquella gente que viven diciendo, no, al final todos nos vamos a convertir, cada uno con su Dios. Los musulmanes le oran a Alá, que es la frase para Dios. Los cristianos le oramos a Jesucristo. Los budistas le oran a Buda. Y que así todo el mundo va a ir al cielo orándole cada cual al suyo. Miren, mi hermano, desde el primer estudio de esto dijimos una cosa: Jesucristo es excluyente. Lo lamentamos, lo siento. Yo no puse esa regla, la puso Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Más nadie, ni más nada. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. La Biblia no deja abierta posibilidad alguna para que nadie se salve, ni por buenas obras, ni adorando a otro Dios que no sea el verdadero Dios. Las reglas del juego las pone el Creador. El que hizo el universo puso sus reglas del juego. Y tú o las ignoras o las obedeces. Las dos cosas, cualquiera de las dos cosas que hagas tendrá sus consecuencias. Si las obedeces, bueno, serás salvo. Si no las obedeces, ahí está decretado. Dios nos ayuda a entender eso. Los musulmanes niegan que Jesús murió en la cruz por los pecados. Ellos dicen que el que murió en la cruz fue Judas. También niegan que Jesús resucitó de entre los muertos. La Biblia es bien clara y está documentada que Cristo murió hasta el cansancio, lo dice la Biblia, por nuestros pecados. Esos inventos de Judas, de que murió y de que esto y de que lo otro, inventos seculares tratando de desacreditar el Evangelio. Los musulmanes también niegan que Jesús es la revelación concluyente y definitiva de Dios. Ellos dicen que el último profeta es Mahoma y que Mahoma y que Mahoma y que no hay más nadie, que Mahoma reemplaza a todos los demás y es el último. Aunque voy a enseñarles otra cosita que hay por ahí, un detalle bien interesante. Bien, ¿Alá es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o es un ídolo de piedra? A mí no me basta con que Mahoma haya dicho que Alá es Dios, porque sabemos por las evidencias históricas que Alá era un Dios de piedra de allí, de aquel templo. Alá escogió a Agar y a Ismael para realizar el pacto. El Dios de la Biblia escogió a Isaac, al otro hijo de Abraham, como heredero del pacto. Y eso sí ya lo leímos el pasado domingo. Gloria a Dios. Según los musulmanes, Alá es un ser imposible de ser conocido. Es imposible acercarse a Él o entenderlo. Esa es la idea del musulmán. Alá está ahí arriba, lejano, incognoscible. Alá no es un Dios de amor. Para el propio musulmán, Alá no es un Dios de amor. Quiero que lo entiendas. O sea que la fe musulmana se basa en imposición
imposición e imposición, y muérete, y fatalidad, y no te ocupes, pero no hay ese amor mostrado aquí en la tierra. Alá no murió por nadie, Mahoma mucho menos. Aquí el único que derramó su sangre por los seres humanos fue Jesucristo. Así que lo que más le falta a la doctrina islámica es el amor de Dios. Y para mí eso es bien importante. Ningún musulmán que crea bien puede decir Alá es amor. Ningún musulmán dice eso. Qué lindo que nosotros podemos decir, lo dice nuestra Biblia y lo decimos muchas veces. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí la diferencia. Dios nos ama a tal punto que entregó a su Hijo único para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ni Alá ni Mahoma murieron por nadie. He ahí la gran diferencia que tiene el Evangelio. Buena noticia. Alguien pagó, alguien ocupó tu lugar en la cruz. Tú eres yo y tú eras los que nos merecíamos la cruz por nuestros pecados. Pero alguien ocupó nuestro lugar con amor. A pesar de que éramos enemigos, a pesar de que estábamos de espalda a Él. Él no tomó en cuenta eso. Él no murió por sus amigos. Él murió por sus enemigos. Gloria a Dios. Así que recuerda eso. El Dios de la Biblia hace amistad con la gente. El Dios de la Biblia... Bueno, de hecho, fíjate si te lo digo, que cuando un musulmán ora, siempre pide misericordia. Porque no conoce la gracia de Dios. No sabe que Dios nos ama, que nos ha dado un Salvador, el cual ha perdonado nuestros pecados. Los musulmanes nunca, Señor te amo, Señor te quiero, Señor. Esa relación de amor que debe de haber entre un padre y un hijo no existe en el Islam. El musulmán está así, misericordia, misericordia, esperando que Alá le va a dar un palo por la cabeza. Misericordia, 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 misericordia. Porque se ve como un ser, incluso es fatalista. El Islam, en cierto sentido, ni siquiera interviene en sus vidas. No sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Señor, sana, Alá, sáname. No hay ese clamor. Es una imposición. Es el Dios verdadero, es un Dios bravo y molesto. Hay que tener cuidado con Él. Hay que vivir haciendo todo lo que Mahoma nos dijo que hiciéramos para tenerlo alegre, para tenerlo en paz, no alegre ni siquiera, para tenerlo en paz con nosotros, para que no nos dé un palo. Esa es la idea que tiene el musulmán de Alá. Misericordia, misericordia, misericordia. No me meta. Yo quiero hacer la cosa bien hecha. También hay otras prohibiciones, muchas prohibiciones técnicas, tecnicismos en el musulmán que tenemos que tener cuidado. Ellos tampoco comen puerco. No beben bebidas alcohólicas. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? No, los cristianos tampoco bebemos bebidas alcohólicas, pero sí comemos puerco. Bueno, los que lo comen, los que tienen el colesterol bajito. La mano izquierda la usan para las cosas inmundas y la mano derecha la usan para las cosas limpias. En otras palabras, si van a tocar un perro que es un animal inmundo, tienen que tocarlo con la mano izquierda. Así, para las cosas malas reservan la izquierda, pero la derecha, que es santa y sagrada, no pueden hacer nada, no pueden robar con la mano derecha. Quiero decirle, y entendemos esto, el robo es malo y es incorrecto, pero mire, gente que han estado allí, médicos que han cumplido misiones en países musulmanes, que yo he conversado con ellos, pero me han dicho, oye, uno siente la presión de estar viviendo en un país que aquella no es su cultura. Es una ley a la cual nosotros no estamos acostumbrados, que tenemos que tener un cuidado terrible como extranjeros, porque no permiten a ninguna mujer musulmana casarse con un extranjero. Y al extranjero que ose mirarla, le pueden arrancar la cabeza sin más juicio y sin más problemas. A las mujeres nada más que la podía mirar por la ventanita, todo lo demás es tapado completamente. O sea, hay toda una serie de excesos que los cuales hay que tener cuidado. Al que cogen robando, sencillamente le cortan la mano. Donde hay ley sharia, le cortan la mano la primera vez. Yo creo que ya con esa lección, usted dice, ay, no, es una buena medida. No, hermano, no es una buena medida. Realmente no es una buena medida. Al que roba, bueno, si hay que meterlo en la cárcel, se le mete en la cárcel. Pero eso es una medida inhumana. El apedreamiento de mujeres adúlteras todavía lo practican. Vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres son consideradas en el Islam una propiedad.
De hecho, hay muchos clanes y muchas tribus que, como son aislados allá, los ancianos de la tribu son los que mandan, y lo que ellos digan. Bueno, hace alrededor de un año que hubo una situación en una tribu en la India, pero que practicaba que era musulmana, y eso recorrió el mundo entero, de una jovencita que fue violada por todos los hombres de la tribu por orden de los ancianos, porque el hermano de ella había mirado a una muchacha que no podía mirar. Y entonces mirado, el hermano de ella miró a una muchacha que él no podía mirar porque no le correspondía. Y por tanto los ancianos se reunieron y dijeron: castigo, todos los hombres de la tribu vamos a violar a la hermana de él. Y así se ejecutó, y eso después queda en secreto porque si no, pero una periodista logró entrar y eso se logró y salió a la luz. O sea que la mujer es un trasto más en la casa del musulmán. Las mujeres no tienen derecho absolutamente a estar calladas y a estar sometidas. El Islam reconoce que los hombres pueden tener 4 mujeres. O sea, reconoce la poligamia. Cada hombre puede tener 4 mujeres y las puede mantener, y cuantas concubinas pueda mantener también. Por eso es que todos estos emires que nadan en petróleo y que son millonarios, muchos tienen en sus palacios todo un harén con cientos de mujeres. Porque tienen dinero por el petróleo y pueden mantener cientos de mujeres. Y a cada cual que le agrada le ofrecen. Yo no sé quiénes recuerdan a aquella actriz americana Brooke Shields, una muchacha rubia y azul muy bonita. Brooke Shields salió con La Isla Azul, fue que ella salió a la fama, una muchachita joven muy linda. Y uno de estos emires le dijo: te doy una caravana de camellos completa si tú vienes para acá, para mí, para mi harén. Mire, le da la caravana de camellos y después la pierde. Porque la mujer, si legalmente acepta este tipo de matrimonio, se convierte en una propiedad inmediatamente donde quiera que haya ley sharia. Perdió los camellos de nuevo y perdió absolutamente todo. De hecho, se considera que el 75% de las mujeres musulmanas sufren la ablación del clítoris. En otras palabras, le extirpan el clítoris para que pierdan todo placer sexual, para que sean más obedientes a sus maridos, para que pierdan toda sensación en el área del sexo. Una operación dolorosa de la cual hasta un 8% mueren, porque eso lo hacen no en un hospital la mayoría de los casos, sino sin recursos. Un poco de viejas del Islam le hacen esa a sangre fría esta operación, de las cuales muchas se infectan y mueren, para que ya sean totalmente sometidas a sus maridos, para que no se sospeche de adulterio, para que esto, para que lo otro. Esa es la triste y pobre vida de las mujeres en el Islam. Unas mujeres que habían sido educadas en universidades occidentales de Arabia Saudita, regresaron a su país, empezaron a trabajar como médicos, como profesoras en la universidad otras. Bueno, un día ellas dijeron que querían manejar su carro, que tenían su carro, que por qué tenían que esperar a que un hombre o su esposo les manejara el carro. Hicieron una pequeñita huelguita y 12 de ellas salieron manejando sus propios carros. El gobierno las detuvo, les prohibió absolutamente hacer aquello bajo amenaza de cárcel, les quitaron los trabajos, pero eso no fue nada comparado con lo que hicieron los de la mezquita, o sea, los imanes. Los imanes cogieron los nombres de todas, lo divulgaron por internet, sus direcciones, sus números de teléfono, para que todo buen musulmán las llamara y las ofendiera. Les dijeron de prostituta para arriba, cretinas occidentales, adoptando los sistemas de cultura de los países occidentales, que para ellos es un barbarismo. O sea, la civilización para ellos es un barbarismo. Por eso que les digo que lamentablemente el Islam no es otra cosa que imponer la cultura de una tribu nómada del siglo VII a la sociedad de hoy. Por eso es que es tan diferente la Biblia. Me da curiosidad. La Biblia fue escrita 2000 años atrás. Pero nosotros no tenemos aquí la cultura de los tiempos bíblicos. No. Porque gracias al Señor, el Evangelio nos dice: renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en este tiempo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. En otras palabras, yo no tengo que aplicar la cultura que existía en el tiempo de Cristo.
Yo aplico los mandamientos morales que son constantes en todo tiempo. Pero no los mandamientos culturales. Y aquí es donde mucha gente tropieza. Pablo en su momento dio algunas órdenes que tenían que ver con cultura, de peinados ostentosos, de esto, de que no se rape el pelo porque era el castigo que le daban a las prostitutas, que tengan el pelo largo mejor las cristianas, que en ciertos lugares no hablaran las mujeres, para que no nos pase lo que le pasó a los musulmanes, adoptar la cultura de una tribu arcaica, primitiva, en estos tiempos. Y bueno, aquellas mujeres, imagínense, creo que tuvieron que salir al final del país. Pero les prohibieron hablar con periodistas extranjeros, les prohibieron hablar con todo el mundo para que no se divulgara la historia. Porque donde hay mayoría musulmana y se impone lo que ellos llaman la ley sharia, que no es otra cosa que la ley musulmana aplicada a su máxima expresión, no existe gobierno separado de la iglesia, de la religión. Porque eso no es iglesia. Para que ustedes entiendan, aquí el gobierno es una cosa y la iglesia es otra totalmente diferente. Totalmente separado. No tiene que haber nada en común entre la política y la iglesia. La iglesia debe de respetar dentro de los gobiernos en que está, pero el gobierno no legisla en base a la iglesia. Pero allí sí el gobierno legisla en base al Islam. O sea, lo que digan los religiosos es lo que se hace. El gobierno tiene que hacer lo que hagan los religiosos. Por una apariencia de civilización. Es que muchos de estos países tienen presidente, pero realmente es de boquilla, de nombre. El presidente está subordinado a lo que digan. Les pongo el ejemplo típico, la República Islámica de Irán. El presidente no puede hacer absolutamente nada que el ayatolá no le diga. Tiene que hacer lo que el ayatolá le diga obligatoriamente. El presidente está de adorno. El gobierno está totalmente subordinado. Bueno, oiga el nombre del país, República Islámica de Irán. Y yo no sé por qué tanta gente tratan de suavizar. No nos estamos metiendo con los árabes. Ya le dije que el Islam va más allá. Y de hecho el país con más musulmanes no es árabe, es Indonesia. Pakistán también tiene muchos, la India tiene otros muchos. Sumatra, Borneo, estas islas de por allá tienen mucho musulmán. Pero tenemos que tener muy claro, hay muchos serios peligros en la doctrina islámica. De hecho, el mundo está revuelto hoy. Y precisamente, ¿dónde está el centro del problema? En la discusión entre los musulmanes reclamando Israel, reclamando esta tierra para ellos, el centro neurálgico del problema y de las profecías de la Biblia. No vaya a pensar que no, eso está escrito ahí. Le quieren quitar a Israel su tierra, quieren distorsionar y imponer que Jerusalén sea para los árabes, para los musulmanes. Y Dios nos ayuda a entender todas estas cosas porque hay un peligro. Esta semana me llegó un artículo aquí, quiero terminar con él. Porque es un artículo interesante que me gustaría que supiesen. Dice, entre los muchos polvorines que amenazan la estabilidad del mundo de hoy, hay uno que tiene preocupado a los gobiernos y a la misma ONU. Se trata de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, que ha negado que ocurrió el Holocausto. O sea, este hombre ha dicho que la matanza de 6 millones de judíos por Hitler, que eso fue mentira. Que eso fue un invento de los israelitas, que ha declarado que es necesario borrar a Israel del mapa y que ahora está embarcado en una carrera de investigación nuclear, que aunque él dice que es con fines pacíficos y tiene todo derecho a hacerlo, nadie le cree. O sea, usted está viendo este problema que hay ahora de moda y que Irán y que sí que va a hacer todo este proyecto nuclear. Y que tiene derecho porque es para fines pacíficos, que es para la energía eléctrica y todo esto. Y suena muy bonito, sin embargo nadie le cree. ¿Por qué no le creen? Porque el precepto principal de la yihad, de la guerra islámica, lo están enarbolando. Entonces, por un lado dicen, voy a enriquecer uranio para producir electricidad. Pero es que si enriqueces uranio, puedes hacerlo para producir electricidad o para hacer bombas atómicas.
Hay unos cuantos países que poseen la bomba atómica en estos momentos en sus arsenales. Los países de Europa, un buen grupo, Francia, Inglaterra, Rusia, Israel la tiene hace años, Estados Unidos. Sin embargo, estos son potencias, y por allá China también la tiene. Son potencias nucleares, pero nunca han usado una bomba atómica para resolver sus conflictos, para evitar. Porque es un daño tremendo a la humanidad. Pero usted ve que todos estos fanáticos, extremistas, islámicos, organizaciones terroristas como Al-Qaeda, ¿qué es lo que están haciendo? No escatiman ni siquiera en usar un avión y tirarlo contra un edificio. ¿Qué usted cree que si tienen una bomba atómica no la van a usar? ¿Quién nos lo garantiza? ¿Quién le hace creer a usted que si mañana Irán saca una bomba atómica no la va a tirar o no se la va a poner en las manos a estos grupos terroristas? Porque ellos no creen que son grupos terroristas. Ellos creen que son guerreros islámicos que están expandiendo el Islam. Entonces, hay un problema que aquí se revela y tenemos que estar muy claros de eso. Hay que entender el peligro de que Irán tenga esta bomba atómica. Hay algunos aspectos de la teología del grupo chiita, del cual es el presidente de Irán, para entender claro que a los chiitas los diferencian de los otros musulmanes una creencia en el llamado Mahdi. Recuérdense que los musulmanes no son un solo grupo. Están los musulmanes chiitas, están los musulmanes sunitas, que deben su división a cuando Mahoma se murió, todo el mundo quiso ser el sucesor de Mahoma por el poder que eso daba. Y ahí se armó la discusión y unos se fueron por un lado con un líder y otros se fueron por otro y desde ahí siguen siendo musulmanes, pero de grupos diferentes que de hecho no son amigos. De hecho se odian y de hecho ahora mismo muchos de los problemas que hay en Irak es porque hay chiitas y hay sunitas y se matan unos a otros. Ustedes saben que Irán e Irak, siendo naciones musulmanas las dos, o sea que se supone que son hermanas de religión, tuvieron una guerra de desgaste de 8 años donde más de 1,5 millones de hombres murieron. Eso fue en la década del 80. 8 años en guerra Irán e Irak, matándose musulmanes contra musulmanes. ¿Por qué? Porque había diferencias religiosas entre ellos. Mayoría chiita y mayoría sunita según los lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que en la teoría chiita, en la teología chiita, oiga lo que sucede. Se está esperando que al final de los tiempos vendrá un personaje llamado el Mahdi, que significa en ese idioma el guiado, que va a ser el que va a venir a la tierra a restaurar el Islam en su plenitud, a implantar justicia y a dar al mundo una nueva era dorada de prosperidad y de paz. Esa es la esperanza de los musulmanes chiitas, de los cuales Irán. ¿Eso no se te parece al Mesías? ¿Eso no te parece a que nosotros estamos esperando a Cristo? Bueno, hay una diferencia radical. Ellos están esperando a alguien que vendrá. Nosotros estamos esperando a alguien que regresará porque ya vino. Pero esa teoría, pero ahora te digo algo que ellos creen en su teología. Están esperando un Mesías para los musulmanes que va a entrar. Incluso están esperando que hay una puerta en el muro de Jerusalén, que se llama la puerta dorada, que está sellada. En el muro de Jerusalén hay una puerta sellada. Se le llama la puerta dorada. Y la sellaron con ladrillos. Porque se dice en la tradición musulmana que por esa puerta va a entrar el Mahdi. O sea, el Mesías musulmán. Y en aquellos tiempos ellos la sellaron para impedir que llegara el Mesías Mahdi este. Pero ya entonces se ha dicho en la teología musulmana que hay que provocar la llegada de ese Mahdi. Hay que revolver el mundo para que ese Mahdi llegue, que va a ser el Mesías de los musulmanes. Entonces, eso están esperando ellos. Durante siglos, la creencia de ese advenimiento desencadenó guerras, desencadenó problemas, porque siempre surgió uno al que alguien le dijo, este es el Mahdi. Me acuerdo cuando la dinastía fatimita, que quitaron a toda esta gente. Los mataron. Varias guerras han sucedido invocando a alguien que es el Mesías prometido de los musulmanes. Volviendo a este presidente de Irán, él está convencido de que su misión consiste en apresurar la llegada del Mahdi y tiene que preparar a Irán para recibirlo. Y piensa que este Mahdi está a punto de llegar.
Así que yo quiero que usted tenga esto claro. Este partido Hezbollah que acaba de hacer esta guerra en el Líbano entre Israel y este grupo Hezbollah, que yo no sé por qué se le llama partido, porque tiene más armas que todo lo que tiene el ejército de Líbano. Es una organización también terrorista, luchando contra Israel, financiada totalmente por Irán y por Siria. Y este grupo Hezbollah, que se llama Partido de Alá, también cree firmemente en que el Mahdi va a llegar. Entonces, no miremos esto como lo miran los políticos y las noticias y los periódicos, que lo miran desde un punto de vista político. Esta guerra es injusta por este, por el otro, y se pierden en la política y no van a la teología. Pero cuando vamos a la teología de este tipo de gente, están esperando un Mesías musulmán que va a ser el que finalmente va a sacar a los judíos de Israel, los va a botar para el mar, va a coger a Jerusalén, la va a volver a convertir en lo que era y les va a recuperar todos los reinos que eran de los árabes, incluyendo España. Por ello tengo un mapa de lo que algunos de ellos planifican que va a ser en el 2015 Europa. Y el antiguo nombre de España, cuando los moros conquistaron España, que conquistaron la zona de Granada y todo esto, es Al-Ándalus. Al-Ándalus. O sea que la aspiración es volver a recuperar todos los lugares donde el Islam gobernó. Ellos consideran que es propiedad del Islam. Y que si hay alguien ahí metido ahora, es un invasor. Por tanto, España es una invasora de los reinos, porque tiene a Granada en su poder, que fue de los musulmanes. Y ellos están tranquilamente esperando que se levante este Mesías para ocupar todos estos países. Así que imagínense la teología usando la guerra, usando la espada, usando las bombas, usando lo que tengan a mano. Es una teología radicalmente distinta al evangelio del amor y de la paz que trajo Jesús. Que sin levantar una espada, que cuando uno de sus discípulos pretendió sacar una espada para cortarle una oreja a alguien, ¿qué le dijo? Vuelve la espada a su lugar, porque todos los que levanten espada, a espada caerán. Sanó la oreja de la espada que había dañado para demostrarnos que el amor va a triunfar. Él conquistó el mundo con el amor, no con la espada. Así que la espada no tiene ningún progreso en este mundo. El Islam ha sido conocido durante siglos como la religión de la espada. Todo a la fuerza, todo a la violencia, todo a las buenas o a las malas. No. Dios nos ayude. Esto se mezcla un poco con la política de estos tiempos y con los equilibrios de las naciones, pero quiero que estemos claros, hermanos, de qué da el Islam, para que nadie nos vaya a engañar, porque hay un crecimiento tremendo en el Islam, por multiplicación biológica y por inmigración hacia los otros países. De hecho, ya hay países con mucha preocupación. Leía de Australia que uno de los altos gobernadores de Australia ya llegó a decir a la comunidad musulmana en Australia: ustedes vinieron como inmigrantes, nosotros no les pedimos que vinieran. Aquí hay una ley y una cultura. O la obedecen o se largan. Ya Australia llegó al límite de decir eso. Francia no ha tenido valor de decirlo, ni Inglaterra, pero cuando nos ponemos a pensar en esto, no está votando a los árabes, está votando a los musulmanes, porque ya tienen preocupación, porque ya llegaron a Australia y están haciendo campaña para imponer, y ya están diciendo no, porque aquí en Australia está la ley del gobierno y la ley islámica, y son un puñadito. Entonces, ya los gobiernos están tomando ciertas medidas de preocupación por todo este movimiento religioso, pero religioso con una espada en la cintura, que es lo peligroso. Así que Dios nos ayude a entender la teología del Islam para poder llevarles a Cristo, para poder hacerles reconocer que están en un grave error.